La Guerra Franco-Prusiana, que se libró entre julio de 1870 y mayo de 1871, fue un conflicto trascendental entre el Segundo Imperio francés y el Reino de Prusia junto con sus aliados de la Confederación de Alemania del Norte. Este conflicto no solo reconfiguró el mapa político de Europa, sino que también marcó el surgimiento de Alemania como una potencia unificada y dejó a Francia humillada y ansiosa por venganza, sembrando las semillas para futuras tensiones en el continente. Las raíces de la guerra se encuentran en una serie de tensiones diplomáticas acumuladas a lo largo de los años. Una de las causas principales fue el deseo de Prusia de unificar los diversos estados alemanes bajo su liderazgo, lo que Francia percibía como una amenaza directa a su hegemonía en el continente europeo. La cuestión de la sucesión al trono de España, que involucraba a un príncipe alemán, fue el detonante inmediato del conflicto. Francia veía este desarrollo como un intento de Prusia de rodearla estratégicamente, aumentando así las tensiones entre ambos países. El célebre telegrama de EMS, manipulado por Otto von Bismarck, exacerbó las tensiones y provocó que Francia declarara la guerra a Prusia. Desde el inicio del conflicto, las batallas resultaron desfavorables para Francia. Las fuerzas prusianas, altamente organizadas y eficientes, infligieron una serie de derrotas aplastantes al ejército francés, que estaba mal preparado y peor dirigido. Una de las batallas más significativas fue la batalla de Sedan, que tuvo lugar en septiembre de 1870. Durante esta batalla, el emperador Napoleón III fue capturado junto con un gran número de sus tropas, lo que resultó en un golpe devastador para la moral francesa y la caída del Segundo Imperio francés. La captura de Napoleón III y su posterior abdicación llevaron a la proclamación de la Tercera República en Francia. Sin embargo, el cambio de gobierno no logró detener el avance de las tropas prusianas. Prusia y sus aliados continuaron su campaña, cercando y bombardeando París en un asedio prolongado que causó graves dificultades para los habitantes de la ciudad. A pesar de la feroz resistencia, París finalmente capituló en enero de 1871. La rendición de París fue un golpe significativo que puso fin a las hostilidades principales de la guerra. Durante el asedio, la situación en París se volvió desesperada, con la población sufriendo hambre y privaciones extremas. La guerra concluyó formalmente con la firma del Tratado de Frankfurt en mayo de 1871. Este tratado imponía condiciones severas a Francia. Como parte del acuerdo, Francia tuvo que ceder los territorios de Alsacia y Lorena a Alemania, lo que fue una pérdida territorial significativa y una herida profunda en el orgullo nacional francés. Además, Francia se vio obligada a pagar una enorme indemnización de guerra, lo que agravó aún más su situación económica y política. La pérdida de Alsacia y Lorena fue especialmente dolorosa para Francia, ya que estos territorios eran ricos en recursos y estratégicamente importantes. La indemnización, fijada en 5.000 millones de francos, fue una carga económica significativa que afectó la economía francesa durante años. La victoria de Prusia no solo resultó en la unificación de los estados alemanes bajo el liderazgo del Kaiser Guillermo, sino que también marcó el surgimiento del Imperio alemán como una nueva potencia dominante en Europa. Este nuevo imperio alteró el equilibrio de poder en el continente y plantó las semillas de futuras rivalidades y conflictos. La humillación sufrida por Francia y las duras condiciones del tratado dejaron al país con un fuerte deseo de revancha, lo que contribuyó a la tensión y a la inestabilidad en la región en los años siguientes. La derrota francesa y las condiciones impuestas por el Tratado de Frankfurt alimentaron un resentimiento profundo, que influiría en la política francesa y europea durante muchos años. La guerra franco-prusiana fue, por lo tanto, un conflicto que no solo reconfiguró el mapa político de Europa sino que también tuvo profundas implicaciones para las relaciones internacionales en las décadas posteriores. La rápida y decisiva victoria de Prusia demostró la eficacia de sus estrategias militares y su capacidad para movilizar y coordinar a los estados alemanes en una campaña unificada. Por otro lado, la derrota francesa y las condiciones impuestas por el Tratado de Frankfurt alimentaron un resentimiento profundo, que influiría en la política francesa y europea durante muchos años. Este resentimiento y el deseo de recuperar Alsacia y Lorena se convirtieron en uno de los factores que llevaron a la Primera Guerra Mundial. En resumen, la guerra franco-prusiana fue un punto de inflexión en la historia europea, marcando el ascenso de Alemania como una potencia unificada y estableciendo el escenario para las complejas dinámicas geopolíticas que definirían el continente en el siglo siguiente. La derrota de Francia y la creación del Imperio alemán fueron eventos que cambiaron el curso de la historia,
con repercusiones que se sentirían mucho más allá de las fronteras de los dos países involucrados directamente en el conflicto. La derrota de Francia tuvo consecuencias inmediatas y a largo plazo. A corto plazo, la caída del Segundo Imperio francés y la proclamación de la Tercera República representaron cambios políticos significativos. A largo plazo, la pérdida de Alsacia y Lorena y la indemnización impuesta a Francia generaron un resentimiento que alimentó las tensiones entre Francia y Alemania, contribuyendo en parte a las causas subyacentes de la Primera Guerra Mundial. El conflicto también puso de relieve la importancia de la modernización militar y la eficiencia en la movilización de tropas, lecciones que otras potencias europeas no tardaron en aplicar a sus propias fuerzas armadas. En el contexto de la unificación alemana, la victoria de Prusia consolidó el liderazgo de Otto von Bismarck y su visión de un Estado alemán unificado y fuerte. La proclamación del Imperio alemán en el Palacio de Versalles simbolizó la humillación de Francia y la nueva posición de Alemania como potencia europea. Este nuevo equilibrio de poder creó una dinámica en la que las alianzas y rivalidades cambiaron, preparando el escenario para futuras confrontaciones. La guerra demostró también el impacto de la tecnología y la logística en la guerra moderna, con el uso de ferrocarriles para movilizar tropas y el telégrafo para coordinar las operaciones. En definitiva, la guerra franco-prusiana fue mucho más que un simple conflicto entre dos naciones. Fue un evento que cambió profundamente el paisaje político, militar y social de Europa, estableciendo precedentes y tensiones que influirían en los eventos del siglo XX. La unificación alemana y el surgimiento del Imperio alemán alteraron el equilibrio de poder en Europa, mientras que la humillación y las pérdidas sufridas por Francia dejaron cicatrices profundas que tardarían en sanar. La guerra puso de manifiesto la importancia de la preparación militar, la coordinación eficiente y la capacidad de movilización rápida, lecciones que serían vitales en conflictos futuros. El conflicto también mostró cómo la diplomacia y la manipulación de la opinión pública podían influir en el curso de los acontecimientos. La habilidad de Bismarck para provocar la guerra y luego usar la victoria para unificar Alemania es un ejemplo de cómo los líderes pueden usar la guerra para lograr objetivos políticos a largo plazo. Además, la guerra demostró el papel creciente de la tecnología en la guerra, con innovaciones como el uso de ferrocarriles y telégrafos para la logística y la comunicación, así como el impacto de las armas más modernas en el campo de batalla. La guerra franco-prusiana no solo cambió la estructura política de Europa, sino que también tuvo un impacto cultural y social significativo. En Francia, la derrota y la pérdida de Alsacia y Lorena crearon un sentimiento de revanchismo que perduró hasta bien entrado el siglo XX. En Alemania, la victoria y la unificación llevaron a un aumento del nacionalismo y a la consolidación de una identidad alemana unificada. Este nacionalismo, junto con las tensiones territoriales y políticas, contribuiría a la inestabilidad de Europa en las décadas siguientes. En conclusión, la guerra franco-prusiana fue un evento fundamental en la historia europea. Su impacto se sintió no solo en los países directamente involucrados, sino en todo el continente y más allá. La unificación alemana y la humillación de Francia alteraron el equilibrio de poder en Europa, creando un nuevo escenario político que influiría en los acontecimientos de las siguientes décadas. Las lecciones aprendidas sobre la guerra, la diplomacia y la política continuaron resonando mucho después de que se firmara el Tratado de Frankfurt, moldeando la historia europea de maneras profundas y duraderas.